La comunidad de socios de Manduvina pertenecen a lo que es el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Básicamente hace referencia a agricultores que tienen entre 3 a 5 hectáreas de tierra. Tenemos mucha vulnerabilidad, tenemos muchas necesidades y entonces el comercio justo lo que busca es justamente subsanar de alguna forma esas vulnerabilidades. La idea es como seguir rompiendo paradigmas a favor y en pro de un sistema económico y social como más integral, ¿no? Y no ser como los típicos depredadores o capitalistas, que es el modelo que actualmente impera, ¿no? Y es una alternativa también para tener una calidad de vida para todos, para que tengamos una calidad de vida justa y digna, que es lo que se busca. Yo soy Cristina Benítez de Maíz, socia de la cooperativa Manduvina de Arroyos y Esteros, y hoy estamos en mi finca en la compañía Urunde de Arroyos y Esteros. Bueno, la cooperativa es el pulmón de Arroyos y Esteros. Yo creo que Arroyos y Esteros no tendría vida sin la cooperativa. Es el pulmón económico de Arroyos y Esteros, y no solamente económico, también en el tema de la protección del ambiente y la biodiversidad contribuye bastante la cooperativa. Mi esposo y yo somos docentes jubilados. Cuando más jóvenes nos dedicamos a la docencia y luego nos dedicamos a nuestra finca a plantar caña. Somos productores de caña de la cooperativa Manduvina y nos encanta trabajar con la cooperativa Manduvina porque ambos tenemos una filosofía de vida de defender al medio ambiente y nosotros estamos produciendo azúcar orgánica y produciendo caña orgánica y todo lo que es el cuidado de la tierra, trabajar en la recuperación del suelo, el cuidado del ambiente. Todos los socios prácticamente de Manduvina somos campesinos. Somos pequeños productores, no somos latifundistas, no tenemos 50, 100 hectáreas de caña, tenemos 5, 7, 10 hectáreas de caña, ¿verdad? Somos pequeños productores. Entonces, nosotros los pequeños productores nos estamos quedando acá en nuestra tierra, en nuestra casa, y estamos produciendo y viviendo bien, ¿verdad? No somos millonarios, pero vivimos bien y vivimos sanos. Ya viste, ya yo me siento en un paraíso acá. Y ahora ya tenemos nuestra propia fábrica. Antes teníamos que irnos al Chaco a llevar nuestra caña para poder hacer el azúcar y ahora no, ahora la hacemos acá en casa. Y eso le favorece a 200 familias que son los empleados de la fábrica. Esta parte es lo que es mi finca acá. Para mí la cooperativa Manduvina significa mucho. Primero que era mi papá, seguía, que era socio fundador de la cooperativa, y después yo seguí con el caña. Y para mí que la cooperativa Manduvina, para mí es mi entrada mayor de economía, como decir. Yo empecé a trabajar con mi finado papá a partir de 2006. Le acompañé, él estaba conmigo hasta 2010, después falleció él y yo seguí este rubro, que amo este rubro, que me gusta, trabajar por caña de azúcar, socio productor joven prácticamente. Soy agricultor y yo manejo mi trabajo acá con los muchachos. Está a mi cargo, como ya dije, 25 personas. Y este es mi rol, este es mi trabajo, es decir, mi día a día que yo vivo por este. También yo soy socio fiduciario, que estamos como creo que 24 o 27 productores que damos nuestro título como para la garantía de la fábrica. Esa parte también ayudamos nosotros. Con los títulos nos permitió sacar crédito y para que se construya la fábrica. Hoy Cocredit es unos financistas que nos dio el préstamo para que se pueda construir esa hermosa fábrica que está funcionando ahora. Oicocrèdit Internacional és una cooperativa de crèdit que recull estalvi a molts països europeus i aquí a Catalunya a partir de l'associació Oicocrèdit Catalunya,
i aquests estalvis serveixen per finançar projectes transformadors als països del sud global. En el cas del Paraguai i de la cooperativa Mandubirà, aquest préstec va servir per finançar una fàbrica. En el cas de Mandubirà, que els ha servit per poder no dependre de tercers, i en aquest sentit aquest finançament els ha fet molt més independents, molt més resilients. Varias familias que están trabajando con la cooperativa, que gracias al comercio justo les pudieron hacer estudiar a sus hijos. Hoy sus hijos son profesionales, egresados universitarios, porque la educación es muy importante, hay un apoyo, un incentivo a la educación de parte de la cooperativa. Inclusive, gracias a Comercio Justo, la cooperativa les da becas a los hijos de socios para que ellos estudien en la universidad. Y lo maravilloso es que muchos, o sea que la mayoría de nuestros empleados de la cooperativa son egresados universitarios y son hijos de socios. Laurita es un ejemplo de superación gracias a Comercio Justo. Ella conoce el mundo gracias a Comercio Justo, ¿verdad, Laura? Soy Laura López, hija de socio productor Francisco Antonio López, oriundo de la ciudad de Arroyo y Esteros, en donde se encuentra la cooperativa Mandubirá Limitada, y tengo 29 años. Actualmente formo parte del equipo técnico de proyectos de la cooperativa. El comercio justo es un sistema alternativo comercial que se podría segmentar en 3 fases, ¿verdad? Que busca justamente la justicia social, medioambiental, el intercambio comercial justo, la no explotación de ninguna de las formas, tanto ambientales como humanas, y pone al centro lo que es el ser humano y el mundo. O sea, en el caso de Mandubirá, pudo crecer gracias al comercio justo, porque independientemente a la venta justa del producto también recibíamos un remanente, lo llaman prima, que es para invertir en el socio, o sea, en la comunidad societaria, tanto para asistencia técnica como también para mejorar la producción de los socios. Que persones com la Laura, de cooperatives de comerç just productores, no?, de països del sud global, puguin conèixer experiències de la pagesia, de l'agroecologia del nostre territori, és una experiència molt positiva perquè hi ha un intercanvi de coneixements, no? També connectem de quina manera, com a persones consumidores, podem realment saber què és el que hi ha darrere d'allò que estem consumint, i per tant aquest tipus d'intercanvis, d'experiències, creiem que és molt positiva. Nosotros en la cooperativa Más la Sala somos una cooperativa de vivienda y producción. Vivimos 6 personas con 2 niños, nos consideramos una tribu, una familia que formamos parte del ecosistema en el que estamos vivos. Para mí el modelo de éxito es esto, o sea, vivir en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, sí, y tener una vida digna. O sea, algo común también que yo noto mucho en cuanto a la producción sostenible que tenemos mediante este modelo de comercio justo y de mercado justo, es de que para que nosotros podamos producir en ese modelo, allí también lo enfocamos o lo producimos de una manera más sostenible ambientalmente hablando. Y es también algo que noto mucho dentro de este modelo de producción y dentro de este modelo de comercio, ¿verdad? Que se apuesta mucho por la naturaleza, por mantener lo que ya tenemos y por recuperar lo que ya se perdió, por sobre todo, mitigar, recuperar. Si quieres, se pueden comer así, sin quitarlo de dentro. Yo creo que en cualquier rincón del mundo que se esté participando de la construcción de suelo fértil, de cuidar los ecosistemas, formar parte de ellos, puedes sentirte como en casa. Totalmente. ¿No? Puedes llegar a sentir, esto también es mi tierra, ¿no? Claro, y por sobre todo el mensaje que yo llevo de esta visita es de que la naturaleza no tiene competencia, o sea, podemos ser parte también integral de un ecosistema más amigable, más integral también, no hace falta como competir por todo, siendo que la naturaleza nos ofrece todo. En Arroyos y Esteros, uno de los principales problemas es que el suelo está muy desgastado. Entonces, con estas prácticas de agricultura orgánica, trabajamos para ir recuperando suelo.
Y nosotros en 10 años de trabajo que tenemos bien verificado con los análisis de suelo, vimos que va mejorando, estamos recuperando de a poco el suelo, no por supuesto en el 100%, pero en un gran porcentaje ha mejorado y cada año utilizamos menos cantidad de abono que cuando iniciamos el proceso. Aquí llegamos a los 45 o 48 grados en verano y eso también genera incendios en las fincas de los productores porque hay mucho viento. También no es como un calor seco, sino que es calor húmedo a seco, pero hay mucho viento, entonces eso genera chispas y ya la caña de azúcar tiene mucha chala, entonces suele haber grandes pérdidas en ese sentido. Entonces estamos trabajando en un plan donde podamos de alguna forma mitigar ese tipo de problemas, pero nos enfocamos mucho en lo que es sensibilización, porque la única forma de poder subsanar eso a mediano y largo plazo es sensibilizándonos y tener una conciencia más global y no tan individual, en el sentido de que somos seres vivos que tienen que integrarse también con otros seres vivos y no somos como la punta de todo. Por más de que las potencias económicas quieran negar que existe el cambio climático, se siente, y lastimosamente se siente más en el campo, porque nosotros convivimos y dependemos de la naturaleza, y la naturaleza nos está pasando la factura. Creo que a nosotros como proyecto, ¿no? El ver que estamos en una lucha cotidiana contra el capitalismo, contra la industria alimentaria, Sí. ¿no? Contra la avaricia, y entonces ya está quedando obsoleto una propuesta de simple felicidad superficial O de consumista. imposición más que Sí. nada de eso, ¿no? Sí. Ujú. Y al final, por mucho que me quieran vender ciertas cosas, a mí ya no me interesan para nada. Totalmente. Y yo no puedo ir a comprar más salud de la que puedo comiendo una alimentación de origen regenerativo producido con nuestras manos, ¿no? Totalmente. La idea es como seguir rompiendo paradigmas a favor y en pro de un sistema económico y social como más integral, ¿no? Ujú. Y no ser como los típicos depredadores o capitalistas, que es el modelo que actualmente impera, ¿no? No hay otra. Ujú. Puedes ir con la vida o contra la vida. Así es. Si quieres ir contra la vida, tírate al capitalismo. Si quieres responder a tu naturaleza, regenera suelos, consume consciente, colectiviza recursos, energías y busca la calidad de vida con los cuidados en el centro. Y bueno, yo también, ya que tengo una hija, mi meta es de que mi hija también continúe con este modelo y capaz tenga más oportunidades que las que yo tuve, ¿no? Y esa es la idea, como que esto sea un efecto multiplicador y generacional, ¿no? Ujú. Así es. Ánimos mutuos. Y bueno, ánimos mutuos Sí. a continuar. Primeramente, muchas gracias por recibirme en tu hermosa casa. Es precioso el lugar. Y también gracias por contarme un poco también lo que venías haciendo aquí con tu grupo de apoyo de mujeres. Yo veo cuando me estabas hablando antes, ¿no? Como cuando explicábamos que aunque sea un proyecto grande, es una cooperativa que es una unión de pequeños proyectos familiares Sí, sí. y de pequeños campesinos. Aquí la fórmula campesina se ha como ya diluido mucho en el tiempo y pues, se está fomentando macroindustrias, industrias agroalimentarias transformadoras, vías de comunicación grandes para poder traer grandes cantidades de comida de otros sitios, transformarlas aquí, llevarlas a otros sitios. Se está apostando claramente por un modelo global, Claro. claro, transglobal y no sostenible, y ¿no? Bueno, evidentemente. Sí. Y los retos son iguales, ¿no? De seguir sobreviviendo en un mercado local, en seguir incidiendo desde el mercado local y por otro lado también la sensibilización de nuestra gente, ¿no? Total. Entender un poco de que lo local también impacta en lo global y viceversa.
Y es lo Sí, que sí. también aquí yo veo, ¿no? Sí, aquí tenemos que trabajar para que la sociedad, los pueblos, la gente de aquí, pues se vincule en sus posibilidades, que es la manera de cuando va a comprar, cuando elige qué compra y se vincule manteniendo el territorio de esta manera, eligiendo con su acto de comprar. Sí, esto lo tenemos en común. Si tenemos comunidades que nos apoyan, pues podremos tirar adelante, ¿no? Así es. Y bueno, y ese es el reto, ¿no? De hacerlo esto sostenible a lo largo del tiempo, pero hay que trabajar desde lo local para que sea sostenible y también desde lo global para que este sistema pueda cambiar y pueda ser más justo. Sí, sí. También estamos trabajando mucho en lo que es el tema de género y de igualdad más que nada. Es una lucha constante que sigue siendo un reto y un desafío para nosotros. Trabajamos mucho en las bases, haciendo sensibilización. Tenemos un comité de género que trabaja mucho la sensibilización en las bases. Mi nombre es Atanasia Veloto, productora de la cooperativa Manduvina, y vivimos acá hace 37 años. Y vivimos con mi marido, con mis hijos, y dedicamos la caña dulce y también mandioca, maní, poroto, manteca, y de la huerta todito tenemos. Orelaro va pues abuela ore la cuña atú se llama, de las mujeres. Upea ore ayuda y terei porque romba apoyo en divepa. Haro conseguir la proyectos, romonguela orero gapu la ayuda. La cooperativa go taller, ore ayuda. Hashay potai la será pisacuera o misa o ore upe tema o iroñón buatukuri. Ha siempre o ome ore y taller, ore ayuda y a ver ome ore ba echa pana, roi por tal cosa, ba echa para seguir adelante. Como mujer. Como mujer hoy ore upe la formar la comité curi porque ro yerure una cosa. Haro conseguir, haro lograr. Está la sea pisa cuña y se jara gana ya jaupe te coreiwi. Hakuri. Está viendo hoy ya con ahora lograr este terreno baema. Cuera con hoy que se orendie. Hombre así cuela no que ya. Ahora lucha, está lucha. Están varios hasta ahí la hombre te llama documento y eso. Pero da que agradecerla amba po agüere. A la abuela tu viaje ya se me puse a llevar ella a estudiar. Mira, yo de lo que me has explicado, lo que me ha impresionado y me ha dejado con los ojos súper abiertos es que hace 50 años que empezó vuestra cooperativa, que eres la tercera generación. Y lo que yo más veo y lo que admiro, aparte de lo grandiosa que sos, de lo empoderada que te veo como mujer, es también esa resiliencia que tienen como comunidad, como red, ¿no? De seguir apoyándose y nada, animarte a seguir y a colaborar. Igualmente, y bueno, miel y azúcar, ¿no? ¿Qué hacemos? Miel y azúcar, sí, miel y azúcar. No hay que escoger, un poco de todo. Sí, así es, me encanta. Nosotros somos una empresa familiar, agrícola, y hacemos agricultura ecológica. Y Enllaç pues, nos abrió unas puertas a unos mercados donde nosotros no podíamos llegar y podemos llegar a más clientes, ¿no? Y pensamos exactamente igual que tú en este aspecto, que no hay otra manera de producir lógica que no sea la ecológica. Yeah. El desafío que tenemos es que algún día toda la humanidad consuma ecológico. Yeah. Ya no por sí mismos, que también, sí. ¿No? Por ti mismo, para no dañar tu cuerpo. Aparte de eso, es por el planeta, es porque cada vez lo estamos destruyendo más. Yo pienso que somos dos personas con la misma visión en distintos países, pero que al final pensamos igual y actuamos igual. Creo que también tenemos necesidades iguales, similares, también. Comercializar a precios justos, a un precio competitivo, a un precio que a nosotros nos ayuda a vivir dignamente, ¿no? Que es lo que buscamos. Lo que podemos encontrar con el proyecto de Laura y Enllaç es que es un estilo de vida. El punto en común más fuerte que yo encuentro tiene que ver con la conciencia y con la necesidad de gestionarse a uno mismo, de la soberanía alimentaria y económica.
Creo que es la gente del campo gestionándose a sí misma para poder empoderarse. Y desde la justicia, que no sea el otro que te imponga un precio y unas obligaciones. Y la cuestión es cambiar el paradigma, o sea, el sistema está construido para que haya grandes propietarios y entonces el cooperativismo permite que sea factible, que sea solvente, que sea rentable, que personas ocupándose de 3 hectáreas de tierra puedan vivir, porque cualquier otra cosa no es sostenible, o sea, las grandes explotaciones no son sostenibles. En mi caso, yo estoy en el área de proyectos y en esto Hay una asignatura por hacer aún o a desarrollar que es justamente el enlace entre productores, entre consumidores, más grupos de consumo, más relación entre los mismos productores para que se sostengan, para que podamos hacer otras cosas que vender productos, sino que también tal vez vender insumos, vender cosas más barato para los productores. Esto es una lucha constante, es un trabajo familiar y generacional. Yo no puedo estar ajena a todo el trabajo que han hecho pues, mis antepasados para que yo pueda estar ahora mismo, por ejemplo, compartiendo este espacio con ustedes. Y tampoco puedo estar ajena a las necesidades que yo veo día a día desde mi sector. Yo prácticamente mi vida jubilada le estoy dedicando acá a la finca, a la naturaleza y en donde encuentro refugio, en donde encuentro apoyo y en donde encuentro comprensión es dentro de la cooperativa. No queremos que un empresario venga a lucrar por la salud de ningún arroyense, porque nosotros estamos trabajando para que la salud del arroyense mejore, que tenga una buena vida anciana. Como nosotros somos jubilados con mi marido tiene 71 años, usted ve cómo juega fútbol todavía. Y queremos vivir bien nuestros últimos años de vida y no queremos que vengan a querer enriquecerse a costa de nuestra salud. Y esto, si podría enviarle un mensaje a aquellas personas que eligen el comercio justo y los productos orgánicos. Agradecerles infinitamente por el apoyo, porque están eligiendo un producto de calidad y que eso le va aparte de ayudar a mucha gente productora, eso le va a redituar en tener una buena salud. Que en eso nosotros vamos a colaborar, que siempre es un círculo de ayuda mutua, ¿verdad? Ellos nos ayudan y nosotros también, produciéndole alimentos sanos y ellos ayudándonos a seguir produciendo.